¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Instituto ENIF presenta la tercera sesión del curso especializado Tratamiento de las obligaciones, ingresos y correcciones bajo los requerimientos de las NIF. Este es un curso de 21 horas que se está desarrollando en 7 sesiones de 3 horas cada uno. Y el día de hoy nos encontramos en la tercera sesión, curso a cargo del expositor Jorge Luis Samaniego Gutarra, profesional con más de 12 años de experiencia laboral en auditoría y consultoría en distintas Big Four, como KPMG Chile, Ernst Young Perú y Price Perú. Actualmente es socio de la firma Mercury Asociados, contador público de la Universidad Diego Portales de Santiago de Chile. Doctor Jorge, ¿cómo está? Muy buenas noches. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos nuestra sesión que nos convoca para el día de hoy. Buenas noches, Edu. Buenas noches con todas, con todos. Iniciamos con esta tercera sesión del curso de obligaciones, ingresos y errores. Y netamente lo relacionado a ingresos, estamos hablando ya de lo que respecta a la NIF 15, ingresos procedentes de contratos con los clientes. La sesión de hoy va a ser principalmente un barrido de lo que la normativa requiere, y lo digo de esta forma porque al ser dos sesiones, o la siguiente sesión, la cuarta sesión, es la sesión práctica de la NIF 15. Claramente, como sesión práctica vamos a realizar muchos casos prácticos propiamente tal para ver, digamos, cómo son esos efectos respecto de lo que hoy día vamos a revisar, ¿de acuerdo? Entonces, hoy día, al ser un aspecto de revisión general de toda la normativa, bastante importante tener claro, digamos, estos requerimientos, porque de una u otra forma nos va a facilitar claramente el entendimiento del desarrollo de los casos prácticos que se van a elaborar el día miércoles. Ahora bien, iniciando, digamos, con lo que vamos a revisar hoy día, el objetivo, el alcance de la normativa, probablemente tal, los aspectos generales de la normativa. Aquí en el tema de los aspectos generales, básicamente lo que quiero ver o hacer notar justamente son los cambios que la NIF 15 trajo en su momento. El modelo de los 5 pasos que nos acompaña la NIF 15, digamos, como un desglose más detallado en cuanto a sus requerimientos. Y lo digo de esta forma porque básicamente la NIF 15 no es que haya sido una norma que haya traído consigo nuevos requerimientos en su integridad, o que haya tenido un impacto o debía haber tenido un impacto importante en los estados financieros de todas las compañías. Claramente hubo mayores impactos en ciertos sectores, como por ejemplo, y es el caso más sonado, en el tema de las telecomunicaciones, pero en otros no. Pero adicional a eso, la NIF 15, si es que yo hubiera aplicado sus normativas precedentes, es decir, la NIC 11, la NIC 18 en su momento y las interpretaciones que había, no debía haber tenido un gran impacto en cuanto se hizo la transición de la NIC 15, porque la NIC 15 lo que hace es desglosar o detallar más aún los requerimientos que ya venían a propósito de la NIC 11 y de la NIC 18. Sí trae nuevos requerimientos como el tema de los activos de contratos, por ejemplo, pero si es que yo o como compañía se hubiera ceñido en aplicar adecuadamente la NIC 11 o la NIC 18 y algunas interpretaciones que aplicase a ciertas compañías, definitivamente no debía haber tenido un gran impacto en la transición de la NIC 15. Entonces, la NIC 15 en el fondo lo que hace es desmenuzar más estos requerimientos, dar mayor detalle, y de una u otra forma lo que ha hecho sí efectivamente es aterrizar más estos requerimientos, dar mayor claridad en lo que está solicitando, tanto como para el reconocimiento, medición, en este caso de los ingresos. Entonces, la NIF 15 se ha vuelto también inclusive una normativa mucho más amplia de lo que las normativas anteriores extraía, y tiene más o menos lógica porque ha sumado
todas las dos normativas que habían, NIC 11 y NIC 18, y las interpretaciones, que si es que no me equivoco eran 5 o 6, que soportaban algunos aspectos del reconocimiento de ingresos. Vamos a ver también otras consideraciones importantes de lo que trae la NIF 15, información a revelar, y el punto 7 lo voy a dejar para la siguiente sesión, que son los casos prácticos. Esta normativa usualmente se dicta entre 2 o 3 sesiones de 3 horas cada uno, y queda bastante apretado porque realmente en esta normativa hay mucho que conversar, porque hay muchos aspectos, digamos, que la normativa, si bien es cierto, trae, pero claramente está muy de la mano del tipo de operatividad o la forma de cómo cada compañía presta sus servicios o vende sus productos, porque justamente lo que ha ayudado la NIF 15 es identificar algunos aspectos que de repente lo teníamos ahí y que de una u otra forma no lo reconocíamos como debía ser, y claramente tenía algún impacto en la medición de los ingresos para su reconocimiento posterior. Entonces, vamos repasando lo que indica la NIF 15. La NIF 15 establece los principios de presentación útil sobre la naturaleza, importe, calendario, incertidumbre de los ingresos propiamente tal y el flujo efectivo que surgen de los ingresos procedentes de contratos con clientes. Claramente, como ya el nombre de la normativa lo dice, ingresos procedentes de contratos con clientes, una de las características justamente de aplicación de esta normativa es cuando la contraparte es un cliente para la compañía. Es decir, si es que yo estoy haciendo un contrato o un acuerdo comercial para la venta de mis productos o prestación de mis servicios o de los servicios, y la contraparte es un cliente, definitivamente estoy cayendo bajo el esquema de los requerimientos de la NIF 15. Y lo menciono esto porque las compañías claramente pasan por mucho tipo de contratos que manejan en distinta índole. Entonces, al inicio, inclusive costaba aterrizar cuando aplicaba la NIF 15 o cuando no lo aplicaba, sobre todo, porque habían ciertos aspectos, digamos, de alcance de la normativa o de la operación que la compañía está haciendo donde generaba cierta confusión, y que justamente lo vamos a ver como parte de esta presentación. Entonces, lo que prescribe la NIF 15 y en el fondo ayuda a los stakeholders o a los usuarios de los estados financieros respecto del reconocimiento de ingresos que una compañía tiene, es sobre su naturaleza. Su naturaleza es qué tipo de ingresos estoy reconociendo en función de los tipos de productos o servicios que estoy prestando. El importe que básicamente ahora desde el paso 1 de la normativa se viene bastante vulnerable. El calendario, si hay un reconocimiento por un largo plazo en el tiempo, en el cual lo voy reconociendo en la medida que voy cumpliendo mis obligaciones de desempeño. Incertidumbre de ingresos, incertidumbre en cuanto a su reconocimiento o valorización propiamente tal, y que de una u otra forma no se venga afectados por alguna operación que incluso impacte de forma negativa a los ingresos como un tema de reducción. Y flujos de efectivo, porque claramente va de la mano en cuanto al ingreso y la cuenta por cobrar que estoy generando producto de la venta de los servicios o productos. Entonces, la normativa lo que indica es que justamente para cumplir el objetivo propiamente tal de la NIF 15, nos da el esquema del modelo de los 5 pasos. Modelo de los 5 pasos que, si bien es cierto, es largo, pero ayuda justamente a tener un análisis más profundo de los tipos de contrato o los acuerdos que cada una de las compañías tiene. Como alcance, será aplicable a todos los contratos con clientes, excepto en los siguientes casos. Contrato de arrendamientos. Sabemos que hay una normativa, la NIF 16, que habla propiamente tal de los arrendamientos. Y quizás ahí es donde puede causar la confusión cuando hay una empresa que se dedica justamente a
a los arrendamientos, o parte de su giro es dar arrendamiento de ciertos activos. Entonces, si estamos hablando que la contraparte es un cliente, porque es parte de mi giro, me tendría que ir a la NIF 15 o tendría que ir a la NIF 16. Justamente la normativa te dice que cuando hay ciertos tipos de contratos que se dediquen o que tratan ciertas operaciones en particular, como este caso del arrendamiento, vayas a la normativa que aplique. En este caso nos iríamos a la NIF 16. Contrato de seguros, que claramente sabemos que es la NIF 4 y las modificaciones o lo que viene consigo de la NIF 17. Instrumentos financieros, justamente la revisión que hicimos en la sesión anterior respecto de la NIF 9, donde básicamente vimos un bosquejo bastante grande de lo que es cómo medir el deterioro del instrumento financiero activo y lo que trae consigo en cuanto a los enfoques general y el enfoque simplificado. Inversiones en otras entidades, justamente puedo hacer un acuerdo de compra de acciones o compra de cierta participación. Y hay normas específicas que tratan esto. Cuando estoy comprando el control de una sociedad que ya a propósito vendría a ser mi subsidiaria, claramente aplico los requerimientos de la NIF 10. Cuando estoy comprando una influencia significativa sobre una empresa, esta empresa viene a ser una asociada, una inversión asociada, porque muy seguramente un porcentaje de participación que no supera, por ejemplo, el 50%. Y yo, por ejemplo, el 50% porque yo puedo tener inclusive la compra del 5% de las acciones de la compañía, pero ejerzo control. Y solo por ese 5%, la normativa me pide, al demostrar que tengo control de la compañía, debería hacer la consolidación en mis estados financieros. Por eso es bastante importante que cuando veamos o se haga el análisis de las inversiones, no tan solo apliquemos o consideremos los factores cuantitativos, que es el porcentaje de inversión, sino también los factores cuantitativos de ejercer o no el control. Y claramente el ejercer o no el control tiene un detalle de qué significa ejercer un control. Por el otro lado, puedo tener el 90% de las acciones de una compañía, pero mi inversión es pasiva. De hecho, no tengo ningún poder de decisión. Ahí empiezo a hacer el análisis de los factores cualitativos respecto de la inversión y que inclusive por tener el 90% no necesariamente tendría que hacer la consolidación en mis estados financieros y por lo tanto no vendría a ser necesariamente una subsidiaria. Entonces hay una combinación entre los criterios cuantitativos y cualitativos para saber qué tipo de inversión tengo. Y tampoco es del alcance de la NIF 15 los intercambios no monetarios en entidades de la misma línea de negocio. A veces por ciertas prácticas, y esto se ve mucho en las empresas de petróleo, de gas, de gasolina, que por las zonas geográficas donde se encuentran, a veces se desabastecen y tienen ciertos acuerdos, digamos, comerciales de soporte con algunos competidores, en el cual soporta, digamos, ese desabastecimiento que tiene esta compañía provisoriamente y después cuando llega, digamos, el camión que alimenta, digamos, las fuentes principales, compensa o devuelve, digamos, este intercambio que se hizo o alguna otra modalidad. Entonces, como acá no hay un tema comercial propiamente tal, porque debe haber un precio, debe haber un acuerdo, debe haber derechos, obligaciones relacionadas a eso, un mercado libre, etcétera, definitivamente la NIF 15 no toma este tipo de operaciones. Por lo tanto, como ven, la contraparte relacionada a este tipo de operaciones que están en gris, definitivamente no hay un cliente del otro lado, la contraparte es un cliente. Por eso es que se enfatiza mucho que un contrato cae dentro del análisis de la NIF 15 cuando la contraparte es un cliente. Edu, si me ayudas, si es que hay consultas hasta este punto, por favor.
Parece que no. Momento no. Cualquier cosa me escriben directamente o activan su micrófono idealmente. Bien, entonces seguimos. Perfecto, los aspectos generales. Justamente para poder revisar los aspectos generales que ya trae consigo la NIF 15, lo que he hecho o lo que usualmente se va presentando acá es justamente el barrido general de lo que el modelo de los 5 pasos trae. ¿Y qué es lo que busca en el fondo el modelo de los 5 pasos de la NIF 15? Justamente la transferencia del control. Antes la normativa, la NIC 11, la NIC 8 hablaba de la transferencia de riesgos y beneficios. Justamente ya con la salida de nuevas normativas o de las NIF propiamente tal que empezaron, digamos, a derogar las NIC, empezó a fortalecer más el concepto de control. Así como nosotros cuando adquirimos un activo a modo de derecho y lo registramos en nuestros estados financieros, definitivamente es porque tenemos control sobre ese activo que estoy adquiriendo. Entonces, por el otro lado, justamente siguiendo la misma analogía o siguiendo el mismo sentido de lo que las normativas indican, es que transfiero el control a mi cliente justamente en el cual a él le permite, por el otro lado, adquirir ese control y claramente registrarlo en sus estados financieros. Entonces, hay una secuencia lógica justamente del por qué se busca ese tema de la transferencia de control. Así como yo tengo el control de los tipos de activos que adquiero para el registro en mis estados financieros, transfiero ese control justamente al cliente o al que me está adquiriendo el bien o el servicio, de tal forma para que lo registre como parte de sus estados financieros, porque está obteniendo ese control del producto, por ejemplo, que estoy vendiendo. ¿De acuerdo? Entonces, el modelo de los 5 pasos que busca justamente esta transferencia de control propiamente tal, tiene, digamos, un análisis desde la identificación del contrato hasta el reconocimiento del ingreso. ¿Qué es lo que dice? El paso 1, identificar el contrato. Es decir, identifico los derechos y obligaciones al cual, como todo contrato y las cláusulas, condiciones y los términos y las condiciones, tanto la empresa como el cliente tiene obviamente derechos y obligaciones de ambas partes, ¿de acuerdo? Entonces, justamente al identificar los derechos y obligaciones contractuales, definitivamente ya me está dando los indicios relacionados a los siguientes pasos, a qué cuidados debo tener, a qué puedo estar, digamos, inmerso en cuanto a ciertos reconocimientos. Entonces, el identificar justamente o hacer ese análisis de la identificación de los derechos y obligaciones definitivamente me invita a concientizar los contratos. Y esto es bastante importante porque usualmente no estábamos muy acostumbrados a hacer estas revisiones. Quizás ya sabíamos que teníamos que vender algo o teníamos que hacer una prestación de servicios, pero en la eventualidad cuando pasaba algo, por ejemplo, algún tema de incumplimiento o algún reclamo de algún cliente, recién en ese momento era cuando volteábamos y revisábamos el detalle de los contratos. Pero no, lo que ahora la normativa o la NIF 15 invita es que justamente hagas un análisis desde el inicio. Y en este análisis no tan solo cubres el aspecto del paso 1 del modelo de los 5 pasos, sino ya empiezas a interiorizar los siguientes pasos que la normativa solicita. El paso 2 es identificar la obligación de desempeño, es decir, bienes y servicios prometidos al cliente. Aquí nos vamos a dar cuenta que no tan solo aquellos bienes y servicios que están explícitos en los contratos son a los cuales yo estoy obligado ante mi cliente, porque puede haber ciertas prácticas, costumbres,